Bien, lo que vamos a ver hoy es la teoría del método de descomposición de fracciones simples. Bueno, ¿en qué consiste este método? ¿Sí? Lo que nos permite es descomponer un cociente de fracciones, ¿sí? Como un P de x sobre Q de x, en una suma de polinomios de menor grado, ¿sí? Bien, para poder aplicar este método, la condición que se tiene que cumplir es que la fracción sea propia, ¿sí? El cociente de polinomio sea propio. Bueno, para que este cociente sea propio, lo que se tiene que cumplir es que el grado del denominador sea mayor al grado del numerador. O sea que no se pueda realizar la división. Si no pasa esto, el caso contrario sería que el grado del numerador es mayor al del denominador, es un caso de fracción impropia. Y en ese caso lo que tienen que hacer es transformarlo, ¿sí? Por medio del algoritmo que van a encontrarlo en el video anterior, en una fracción propia más un polinomio, ¿sí? Y ahí se puede aplicar este método que vamos a aprender. Entonces, lo primero que tienen que mirar es si es una fracción propia, el grado del denominador es mayor al grado del numerador, se puede aplicar. Y si es impropia, tienen que transformarla por medio del algoritmo, ¿sí? Que lo van a encontrar en el video anterior, en una fracción propia más un polinomio, ¿sí? Bien, teniendo en cuenta esto, vamos a proceder a la teoría de cómo ir realizando la descomposición. Bueno, los casos van a ser diferentes dependiendo de las raíces que podamos obtener del denominador. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer es plantear el denominador igual a 0, es decir, encontrar todas las raíces del denominador. Recuerden todas las posibilidades que pueden haber para las raíces, ¿sí? La primera posibilidad o el primer caso puede tener raíces reales, simples, ¿sí? O sea, todas raíces distintas y reales. La segunda posibilidad es que tenga raíces múltiples, ¿sí? Que se repitan las raíces. Y el tercer caso era que aparezcan raíces con números complejos, ¿sí? O números complejos que son raíces del denominador. Entonces, dependiendo de la naturaleza de cada raíz, va a ser cada caso de descomposición. Bueno, vamos a analizar el primer caso. Este primer caso va a ser cuando las raíces del denominador sean todas raíces reales simples, ¿sí? Entonces, supongamos que tenemos un cociente de polinomios, ¿sí? En este caso sería P de x sobre Q de x. Bien, nosotros encontramos las raíces de Q de x y nos dan n raíces reales simples. En este caso, la descomposición de este polinomio, ¿sí? Sería a sub 1 sobre la primera raíz, x menos, vamos a ponerle c sub 1, más a sub 2, y esta sub 2 con mayúscula le ponemos, sobre x menos la segunda raíz, ¿sí? Así sucesivamente hasta utilizar la última raíz, que sería sub n, sobre x menos c sub n, ¿sí? Bien, en este caso utilizamos todas las raíces del polinomio q de x. Esto a sub 1, a sub 2 y a sub n, ¿sí? Vamos a ponerlos por acá, a sub 1, a sub 2 y a sub n, ¿sí? Son todos números reales a determinar. O sea que todas estas van a ser incógnitas, sub 1, sub 2, a sub n son incógnitas.
y esto van a ser las raíces de q de x, ¿sí? O sea, si a q de x lo descomponíamos, nos hubiera quedado q de x igual a por x menos c sub 1, ¿sí? Por x menos c sub 2, así hasta x menos c sub n. Bueno, de esta manera se va a descomponer el polinomio si fueran raíces reales. Bien, el segundo caso nos presentaban si eran raíces reales, pero había algunas que sean múltiples. Entonces, fíjense si el polinomio q de x, si el denominador tiene c sub 1, c sub 2, c sub n raíces reales, pero dos son iguales, ¿sí? Por ejemplo, c sub 1 y c sub 2 son iguales, valen lo mismo. Entonces tiene raíces múltiples. De esta forma, recuerden que el polinomio se factorizaba así, ¿no? ¿Sí? A por x menos c sub 1 al cuadrado. Si estaba al cuadrado significaba que esta era una raíz doble, por x menos, acá sería un c sub 3, pues ya sería otra raíz porque c sub 1 y c sub 2 eran la misma, por x menos hasta la última raíz que sería c sub n. Entonces, el segundo caso tenemos un polinomio con raíces múltiples o raíces repetidas, como lo llamen ustedes. Bien, entonces este cociente de fracciones se puede descomponer en fracciones simples de la siguiente manera, ¿sí? Arriba vamos a tener como incógnita a sub 1 sobre, ¿sí?, el coeficiente a por x menos c sub 1, ¿sí?, que es la primera, y esta al cuadrado, más, vamos a poner una sub 2, y acá abajo va a ir esta raíz, esta misma raíz, ¿no?, x menos c sub 1 otra vez, la repetida, pero se le va a bajar un grado. Si acá era de grado 2, acá lo vamos a poner de grado 1, ¿sí? Y ahí se sigue. Por ejemplo, la siguiente era a sub n sobre x menos c sub n, ¿sí? Esta ya sería la otra raíz. Bueno, acá le pusimos un c sub 3, podemos poner c sub 3, y el último a sub n sobre x menos c sub n, ¿sí? Bien, bueno, fíjense que esta es muy similar a la anterior. Lo único que cambia que las raíces repetidas se colocan las mismas, pero se va disminuyendo al exponente un grado. Si acá, por ejemplo, teníamos tres raíces repetidas que eran 3 veces c sub 1 aparecía, era x menos c sub 1 al cubo, x menos c sub 1 al cuadrado, y después x menos c sub 1 elevado al grado 1, ¿sí? Y ahí se seguía con las otras raíces, como en el caso de las raíces simples diferentes. Bueno, eso es lo único que hay que tener en cuenta para cuando aparecen raíces repetidas. Y acuérdense que en este caso el estar al cuadrado significa que se repitieron dos veces, entonces aparece acá una vez al cuadrado y la otra vez disminuido un grado. Si estuviera elevado al cubo, significa que las raíces se repiten 3 veces. Entonces acá aparecería al cubo, al cuadrado y después elevado a la 1, ¿no? Esa es la única diferencia con la anterior. Bueno, esta sería la forma de descomposición para raíces múltiples. Y el último caso es si nos aparece, por ejemplo, una raíz compleja, ¿no? Que puede pasar también en los polinomios. Bueno, en el caso de que nos aparezca una raíz compleja, la descomposición nos quedaría de esta forma: p de x sobre q de x, ¿sí? Fíjense que en este caso q de x se realizó la descomposición y esta raíz nos dio como una raíz compleja, ¿sí? Las otras son todas reales simples. Entonces esto nos quedaría a sub 1 de x más b sobre
a por x menos la raíz compleja, y colocamos entera la raíz compleja. Y bueno, y las otras las tratamos como raíces simples cualesquiera, ¿sí? Sería más a sub 2 sobre x menos c sub 3, por ejemplo, más a sub n sobre x menos c sub n, ¿sí? Bien, y esta sería la forma de descomposición si nos aparece una compleja, ¿sí? Cambia esta parte. Recuerden que lo que aparece en el denominador, a sub 1, b, a sub 2, a sub n, ¿sí? Acá sub 1, a sub 2, a sub 3, son todo coeficientes que tenemos que ir determinando para poder realizar la descomposición. Bien, esta sería simplemente la teoría de qué tienen que tener en cuenta para realizar la descomposición en fracciones simples, ¿sí? Recuerden, primero todo, la fracción tiene que ser propia. Si no lo es, la tienen que transformar en una fracción propia más un polinomio. Después que hacen eso, tienen que ver la naturaleza de las raíces del denominador y ahí ver en qué caso se encuentra, ¿sí? Depende de qué caso se encuentran, sería como van a plantear para encarar la descomposición, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo en el siguiente video, ¿sí? Lo que les recomiendo es que por ahí se hagan un resumen de esto. Entonces cuando ven el ejemplo ya tienen idea de cómo ir realizando la descomposición, ¿sí? En el ejemplo vamos a ver cómo se halla la sub 1, a sub 2 y a sub n, ¿sí? Para cada uno de los casos. Y acá podemos agregarle en este que a sub 1, a sub 2, ¿sí? Hasta sub n son números reales a determinar. Bueno, y en este caso también a sub 1, a sub 2, a sub n, ¿sí? Y también b son todos números reales a determinar. Bueno, con esto ya les alcanza para la teoría, ¿sí? Lo que nos quedaría hacer ahora es que copien por ahí esto, ¿sí? Para tenerse como un resumen, y vamos a realizar los ejemplos en el siguiente video.